Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para dormir. Hoy vamos a hablar de la que es sin duda una de las ramas más importantes de las matemáticas. Y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la topología? La ciencia detrás de los agujeros y las formas. Imagina que tienes en tus manos dos objetos, una taza de café y un donut. A simple vista parecen totalmente diferentes, ¿verdad? Uno está diseñado para contener tu bebida caliente favorita, mientras que el otro es perfecto para satisfacer tu antojo de algo dulce. Sin embargo, en el mundo de las matemáticas, estos dos objetos son prácticamente idénticos. ¿Suena extraño? Bienvenidos a la topología, una rama de las matemáticas que parece sacada de un libro de ciencia ficción, pero que en realidad está presente en todos los aspectos de nuestras vidas. En este fascinante universo, no importa si los objetos son curvados, estirados o comprimidos, siempre y cuando no se rompan o se peguen entre sí. Es como si estuviéramos jugando con plastilina. Puedes moldearla de mil maneras, pero ciertas propiedades siempre permanecen intactas. Así que volvamos a la taza de café y el donut. En términos topológicos, ambos tienen algo en común, un agujero. Sí, un simple agujero que conecta sus estructuras es suficiente para clasificarlos como equivalentes. En este tipo de conexiones y deformaciones, donde la topología encuentra su magia y su misterio. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo nació esta rama de las matemáticas que transforma el modo en que entendemos el espacio, las formas y las conexiones? Acompáñame en un viaje que nos llevará desde los puentes de una pequeña ciudad de Prusia hasta las aplicaciones más asombrosas en el mundo moderno. Pero claro, lo primero será definir qué es la topología. La topología es la rama de las matemáticas que estudia la deformación de las figuras geométricas y sus propiedades. Es decir, como hemos comentado antes, cuando tenemos formas geométricas en la dimensión que sean, esas formas se pueden deformar de alguna manera. Por ejemplo, se podrían aplastar o se podrían retorcer o muchas variantes. A partir de esas deformaciones hay propiedades que se mantienen y propiedades que no. Y eso es justamente lo que estudia la topología. La historia de la topología comienza con un acertijo. Corría el siglo XVIII en la ciudad de Königsberg, en Prusia, hoy conocida como Kaliningrado, y está incluida dentro de Rusia. Atravesada por un río que la dividía en varias partes, esta ciudad estaba conectada por 7 puentes. Los habitantes de la ciudad se preguntaban si era posible recorrer la ciudad cruzando cada puente una sola vez y regresar al punto de partida. Este problema capturó la atención de un matemático suizo llamado Leonhard Euler, quien en lugar de caminar por la ciudad, se sumergió en una idea revolucionaria: simplificar el problema a un diagrama abstracto. Euler redujo la ciudad a nodos y líneas, marcando los puntos de conexión y los caminos entre ellos. Así nació lo que hoy conocemos como teoría de grafos, un precursor de la topología. Euler demostró que el problema no tenía solución, y en el proceso puso los cimientos para una nueva forma de pensar las matemáticas. Un siglo después, a finales del siglo XIX, la topología comenzó a tomar forma como una disciplina matemática formal. Matemáticos como Bernard Riemann y Henri Poincaré expandieron estas ideas al estudio de superficies y espacios de dimensiones superiores. Poincaré, en particular, es considerado el padre de la topología moderna. Introdujo conceptos fundamentales como las invariantes topológicas y planteó la famosa conjetura de Poincaré, que más de un siglo después
sería resuelta por Grigori Perelman. Mientras tanto, otros grandes matemáticos como Felix Klein comenzaron a explorar la relación entre topología y geometría. Su famosa botella de Klein, una figura tridimensional con propiedades topológicas imposibles de replicar en la realidad física, se convirtió en un icono de esta disciplina. La topología se consolidó en el siglo XX con figuras como Amy Noether, quien aportó herramientas del álgebra para el estudio de estructuras topológicas, y John Milnor, cuyo trabajo en variedades y geometría diferencial redefinió el campo. Desde entonces, la topología no ha dejado de crecer, demostrando que no es solo un área abstracta, sino una manera fundamental de comprender las conexiones y las formas en nuestro universo. La topología puede parecer abstracta al principio, pero sus conceptos básicos son increíblemente simples y al mismo tiempo fascinantes. Vamos a explorar algunas ideas clave que la definen. Vamos a hablar, en primer lugar, de los espacios topológicos. En topología, los objetos no se describen por su tamaño o su forma exacta, sino por cómo están conectados. Es como si quitáramos todos los detalles superficiales y nos centráramos en lo esencial, qué partes están unidas y cómo lo están. Por ejemplo, imagina una hoja de papel. Si la arrugas, sigue siendo topológicamente la misma, porque las conexiones entre sus puntos no han cambiado. Pero si la rompes, entonces ya no es el mismo objeto topológico. Hablemos ahora de las invariantes topológicas, las propiedades que no cambian. Un concepto esencial en topología es el de las invariantes, que son, como acabamos de comentar, propiedades que permanecen iguales aunque deformemos un objeto. Una de las más famosas es el número de agujeros. Una esfera, por definición, tiene 0 agujeros. Un donut o un toro tiene 1. Un pretzel tiene 2 o más, dependiendo de cuántos giros tenga. Estos números no cambian si estiramos, encogemos o deformamos los objetos de forma continua, siempre que no los rompamos. La equivalencia topológica nos dice que dos objetos son iguales si pueden transformarse uno en otro mediante deformaciones continuas. Es aquí donde surge el famoso ejemplo de la taza de café y el donut. Ambos tienen un agujero, por lo que para la topología son exactamente lo mismo. La topología no es solo un juego de agujeros y deformaciones. También ha abordado problemas profundos que han desafiado a los matemáticos durante siglos. Por ejemplo, el teorema de los 4 colores. Este problema, relacionado con cómo colorear mapas de manera que no haya dos regiones adyacentes con el mismo color, fue uno de los primeros en ser resueltos utilizando computadoras. Por otra parte, la conjetura de Poincaré, uno de los problemas más famosos de la matemática, resuelto en el año 2003 por Grigori Perelman. Planteaba si toda superficie tridimensional sin agujeros era equivalente a una esfera en el mundo de la topología. Y en tercer lugar, el conocido como problema del nudo. ¿Cómo sabemos si un nudo puede deshacerse sin cortarlo? Esta es una pregunta esencial en la teoría de nudos, una rama de la topología con aplicaciones en biología y física. La topología, con sus conceptos aparentemente sencillos, nos lleva a preguntas que no solo desafían nuestra intuición, sino que también tienen implicaciones profundas en matemáticas, ciencia y más allá. En la historia de la topología hay nombres marcados por sus contribuciones brillantes y que cambiaron nuestra manera de entender el mundo matemático. Vamos a conocer algunos de los personajes más influyentes en la historia de la topología. En primer lugar, hablemos de Leonhard Euler, el precursor de la topología. Todo comienza con Euler,
el matemático suizo del siglo XVIII, cuyo trabajo sobre los puentes de Königsberg marcó el inicio de esta disciplina. Con un golpe de ingenio, Euler no solo resolvió el problema, sino que sentó las bases de la teoría de grafos, esencial para la topología moderna. Su capacidad para transformar un problema cotidiano en una abstracción matemática fue revolucionaria. Pasemos ahora a Henri Poincaré, el que está considerado como el padre de la topología moderna. Avanzamos hasta el siglo XIX con Henri Poincaré, un matemático francés que dio forma a la topología tal como la conocemos hoy en día. Poincaré introdujo el concepto de espacios topológicos y propuso la famosa conjetura que lleva su nombre, un problema que desafió a generaciones de matemáticos. Su obra es tan vasta que no solo impactó en la topología, sino en múltiples campos de las matemáticas y la física. Hablemos ahora de Emmy Noether, la conexión entre álgebra y topología. La matemática alemana Emmy Noether, una de las personas más importantes de todos los tiempos relacionadas con esta ciencia, aportó herramientas del álgebra abstracta para resolver problemas topológicos complejos. Su enfoque transformó la manera en que se abordaban los problemas matemáticos y abrió nuevas puertas al entendimiento de estructuras geométricas y topológicas. Pasemos ahora a hablar de John Milnor, explorador de variedades y geometría diferencial. El trabajo de Milnor en el siglo XX revolucionó la comprensión de las variedades, objetos clave en topología y geometría. Su habilidad para conectar la topología con la geometría diferencial le valió múltiples premios, incluyendo la medalla Fields, y lo convirtió en un referente absoluto del campo. Otros nombres destacados fueron Felix Klein, conocido por la botella de Klein, una superficie topológica sin borde ni orientación; Grigori Perelman, el enigmático matemático ruso que resolvió la conjetura de Poincaré en 2003, rechazando tanto premios millonarios como reconocimiento público; o William Sarston, cuya geometrización de las tres variedades impulsó avances en topología y geometría. Todos estos matemáticos no solo ampliaron los límites de lo que entendemos por topología, sino que también dejaron un legado que sigue vivo en la investigación moderna y en las aplicaciones cotidianas. La topología puede parecer una rama muy abstracta de las matemáticas, pero sus aplicaciones están presentes en muchas áreas de nuestra vida cotidiana y en avances tecnológicos clave. Veamos cómo esta disciplina conecta con el mundo real. Hablemos en primer lugar del análisis de datos y aprendizaje automático. En la era del Big Data, la topología juega un papel fundamental en el análisis topológico de datos, TDA, por sus siglas en inglés, que utiliza herramientas topológicas para encontrar patrones y estructuras en grandes conjuntos de datos. Esto se aplica, por ejemplo, en la detección temprana de enfermedades como el cáncer, analizando cómo se conectan las células en imágenes médicas. En segundo lugar, estaría la biología, el ADN y las proteínas. La topología es crucial para entender cómo se pliegan las proteínas y cómo interactúan entre sí, un proceso fundamental para la vida. Además, el ADN, con su famosa estructura de doble hélice, también se estudia topológicamente para comprender cómo se organiza y se replica sin enredos. En tercer lugar, estaría la física, por ejemplo con la teoría de cuerdas y agujeros negros. La topología es una herramienta esencial para describir el universo. En la teoría de cuerdas, que intenta unificar la física cuántica y la relatividad, los espacios topológicos multidimensionales juegan un papel crucial. Además, los agujeros negros y la forma del espacio-tiempo se modelan usando conceptos topológicos. En cuarto lugar, vamos a hablar de las ciencias de la computación. La topología es fundamental en áreas como el diseño de redes. Por ejemplo, en Internet, los routers
y servidores están conectados de manera topológica para garantizar la comunicación sin importar si algunas conexiones fallan. También se aplica en algoritmos de inteligencia artificial y en la creación de gráficos tridimensionales. En quinto lugar, hablemos de la realidad virtual y los videojuegos. Cuando juegas en un entorno tridimensional, la topología asegura que el espacio que exploras tenga coherencia matemática. Los motores gráficos utilizan conceptos topológicos para modelar mundos virtuales y hacerlos navegables. Actualmente, los videojuegos son mucho mejores y con mejores gráficos que en los años 90, por ejemplo, ya que las matemáticas que utilizan son más avanzadas y la topología juega un papel importantísimo en su desarrollo. En sexto lugar, vamos a hablar de la química y las estructuras moleculares. En química, la topología ayuda a analizar cómo se organizan los átomos dentro de las moléculas, especialmente en compuestos complejos como los materiales cristalinos. Este análisis es clave en la creación de nuevos medicamentos y materiales avanzados. Séptimo, hablemos ahora de geografía y de mapas. El teorema de los 4 colores, una idea fundamental en topología, garantiza que cualquier mapa puede colorearse con solo 4 colores, de manera que regiones adyacentes no compartan el mismo color. Este principio, aunque sencillo, tiene aplicaciones en cartografía y planificación territorial. Octavo, la robótica. En la navegación de robots, la topología se usa para que puedan moverse eficientemente por espacios desconocidos, evitando obstáculos y planificando rutas óptimas. Esto es especialmente importante en drones y vehículos autónomos. Noveno, medicina y cirugía. En cirugía mínimamente invasiva, los médicos emplean conceptos topológicos para planificar rutas a través del cuerpo sin dañar tejidos. También se usa en la reconstrucción de imágenes médicas en 3D. Y décimo, su aplicación al arte y diseño. La topología inspira diseños innovadores en arquitectura, moda y arte contemporáneo, desde edificios con formas imposibles hasta esculturas que parecen desafiar las leyes de la física. La topología es una disciplina que, aunque nació de la curiosidad por resolver problemas aparentemente sencillos, ha llegado a impactar áreas esenciales de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. La topología es mucho más que una rama abstracta de las matemáticas. Es una forma de mirar el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Nos enseña que no importa tanto la forma exacta de las cosas, sino las conexiones y relaciones que las definen. Desde su nacimiento, con los puentes de Königsberg, hasta su influencia en el diseño de algoritmos, la biología molecular y la física teórica, la topología ha demostrado ser una herramienta poderosa para resolver problemas y entender los misterios del universo. Pero lo más fascinante es que su esencia radica en algo muy humano: encontrar conexiones. Piensa por un momento en cómo la topología refleja nuestras propias vidas. Así como una taza de café y un donut comparten la misma esencia topológica, nosotros también estamos conectados de formas que a veces no podemos ver. La topología nos recuerda que lo importante no son las apariencias externas, sino los vínculos que nos unen. La topología nos muestra que las matemáticas no solo explican lo visible, sino también lo invisible. Las redes que unen el universo, la vida y nuestras propias historias. Así que la próxima vez que mires una taza de café, recuerda que hay todo un mundo de conexiones y formas que espera ser explorado, porque al final la topología no solo transforma las matemáticas, sino también nuestra forma de entender el mundo. Y hasta aquí, querido oyente, este episodio de Matemáticas para Dormir. La topología no es la rama más famosa de las matemáticas para el gran público.
Ese honor lo tienen reservado el álgebra, la geometría o incluso la computación. Pero la topología, que es una ciencia o una rama del saber que se explora una vez se va avanzando dentro de las matemáticas, es sin duda preciosa y apasionante. Y si no la conocías, espero haber creado en ti un poquito de curiosidad para querer conocerla más a fondo. Si te ha gustado este vídeo, síguenos para más contenido sobre matemáticas. Y por supuesto, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.